Bien, retomamos la práctica. En la práctica anterior, en la primera parte de la práctica, lo que realizábamos era una lectura de las variables del PLC en Node-RED, utilizando los nodos de Snap 7, y por MQTT, en lenguaje JSON, lo subíamos a la plataforma IoT Ubidots, que trabajaba como broker sobre unos dispositivos digitales que podían realizar publicaciones o suscripciones de manera remota, como pueden ser teléfonos móviles, tablets u otros dispositivos, otros PCs. Bien, en esta práctica lo que hacíamos era monitorizar las variables de nuestra DB de datos, de nuestro PLC, del sistema automático, en unos tableros, en unos dashboards, y en esta segunda parte de la práctica lo que vamos a realizar es que desde estos mismos tableros, desde este web server remoto, nos va a permitir realizar un control sobre las variables que tengamos declaradas en la DB de datos, en nuestro PLC, realizando un control del PLC de manera remota. En esta segunda parte de la práctica, lo que realizamos es un web server en Ubidots, en el que controlamos las variables booleanas 2 y 3, así como el valor de las variables enteras 2 y 3. Aquí tenemos nuestra DB de datos, en el que estamos conectados online y observamos cómo varían el valor de las variables booleanas, así como el valor de las variables enteras. Activamos, desactivamos y con el deslizador modificamos el valor de las variables. Y aquí observamos cómo a tiempo real modificamos de manera remota desde cualquier dispositivo digital, ya sea un móvil o tablet, a distancia el control de nuestras variables de nuestro sistema automático. En la primera parte de la práctica, lo que realizábamos era una lectura de las variables que tenemos declaradas en la DB de datos de nuestro proyecto en TIA Portal. Recordamos que eran dos variables booleanas y dos variables enteras que convertíamos a lenguaje JSON para que los nodos de Ubidots las pudieran interpretar y conectaran y subieran tanto la variable como su valor a la plataforma Ubidots y poder monitorizarlas a tiempo real. Aquí tenemos Ubidots, aquí teníamos el dispositivo, nuestro device, donde tenemos las 4 variables creadas y el valor que tienen en este momento en el proyecto. Aquí tenemos también el web server, el dashboard. Aquí observamos cómo a tiempo real volvemos a Node-RED y ahora vamos a crear las 4 variables, la booleana 2.3 y la entera 2.3, para controlarlas desde Ubidots. Lo primero que hacemos es crear estas variables, y estas variables se tienen que crear desde Node-RED. En formato JSON.
Recordamos que para declarar la variable en JSON tenemos que poner entre llaves, luego entre comillas el nombre de la variable, 2 puntos, y le asignamos un valor que simplemente es para que cuando envíe a Ubidots por MQTT esta variable tenga un valor de ejemplo. Nos pide el token y el label del dispositivo. La latencia del piloto azul nos indica que está comunicando la plataforma Ubidots con las variables que recibe al dispositivo. Copiamos token. Y repetimos con el label. Copiamos y pegamos y editamos. Vale, configurados los nodos. Cuando accionamos el pulsador, cargamos. Cuando accionamos el pulsador del inject, se nos crea la variable en el dispositivo. El dispositivo, recordamos que no actualiza a tiempo real, tenemos que refrescar. Y aquí nos aparece la variable booleana 2, var bool 2. Repetimos lo mismo con la variable booleana 3, la entera 2 y la entera 3. El valor 1 es un valor de inicio para inicializar la variable, que luego lo vamos a sustituir por el valor real que tenga la variable en el proyecto de TIAPortal. Aquí estamos en el dispositivo, actualizamos. Y observamos que tenemos declaradas las variables booleanas 2 y 3, así como las enteras 2 y 3. Una vez las tenemos ya creadas aquí en Ubidots, ya nos podemos volver a Node-RED y utilizarlas. Utilizamos el nodo Ubidots in para importar las variables que acabamos de crear. Nos pide token, el label del dispositivo y el label de la variable. Podemos escribir el nombre de la variable, el nombre del dispositivo y el token, pero por no equivocarnos, copiamos y pegamos. Lo importante en estos nodos es que coincida el label de la variable, el label del dispositivo y el token, para direccionar cada uno de los nodos con las variables de la plataforma Ubidots. Configurados los nodos de Ubidots, pasamos a configurar los nodos de Snap 7, que nos enviarán el valor de las variables a nuestro PLC, a nuestro proyecto en TIAPortal, utilizando los nodos de S7 out. Aquí tenemos
declarado nuestro PLC de la primera parte de la práctica. Aquí teníamos la dirección IP del dispositivo, al puerto al que nos conectamos, rack slot, el tiempo de ciclo, el nombre que le hemos asignado a este endpoint, y aquí ya declaramos las variables booleanas de la 0 a la 3 y las enteras de la 0 a la 3, es decir, las variables 0 y 1 son las que estábamos utilizando en la primera parte de la práctica para leerlas del PLC y monitorizarlas en UbiDots, y las variables 2 y 3 son las que vamos a realizar una escritura en el PLC desde UbiDots. Aquí recordamos que ya estaban todas declaradas en la primera parte de la práctica. Seleccionamos la variable, en este caso la variable booleana 2. Configurados los nodos de UbiDots y configurados los nodos de Snap 7, nos aparece que ya está conectado con la plataforma y conectado con nuestro proyecto en TIA Portal. Lo único que nos queda es que la información, que el payload que nos envía este nodo de UbiDots lo pueda interpretar el nodo de Snap 7, y para ello realizamos una conversión. Utilizamos un nodo debug para mostrar en pantalla el payload que nos envía el nodo de UbiDots, y aquí observamos que el objeto, que es el paquete que recibimos, es la variable bool2, y el objeto de esta variable, si desplegamos aquí, nos dice que la variable bool2 en este caso tiene un valor de 1. Copiamos el path, aquí copiamos el path, que es la ruta donde se guarda el valor de esta variable, y este path es el que vamos a utilizar en el nodo función. Creamos una variable local que solo se va a utilizar dentro de este nodo, que le llamamos último valor igual. Pegamos, control V, pegamos el path, que es la ruta, el mensaje msg. El mensaje que recibimos, que es el payload, el nombre de la variable y su valor. Extraemos el valor, lo guardamos en la variable lastValue, y el nuevo mensaje, el mensaje de salida, el payload, lo asignamos a la variable local. Podemos ver como el valor de la variable booleana 2 que leemos desde UbiDots se convierte de JSON a number, y es el valor que interpreta el nodo de Snap 7. Repetimos con la variable booleana 3, extraemos el path, la ruta donde se guarda el
el valor de la variable. Copiamos ruta y este va a coincidir variable booleana 3 value. Por último, extraemos el path también de la ruta donde se guarda el valor de la variable y modificamos este último payload, este último mensaje de entrada. El mensaje de entrada es el nombre de la variable y su valor. Ya podemos eliminar el nodo de back. Y aquí, como habíamos declarado las variables con un valor aleatorio de 1, pues este valor es el que tiene actualmente estas 4 variables y son el que enviamos a TIAPortal. Aquí podemos observar que las variables 2 y 3 tienen un valor de 1, equivalente en lógica booleana positiva, en lógica positiva, de a true, y las variables enteras el valor de 1. Una vez tenemos comunicando ubidots con TIAPortal, volvemos a la plataforma ubidots y creamos nos venimos al dashboard. Una vez estamos en nuestro dashboard, en el que estábamos monitorizando las 4 variables, la variable booleana 0,1, la variable entera 0,1, creamos unos widgets, unas nuevas aplicaciones para poder controlar desde cualquier dispositivo digital, remoto, poder realizar el control sobre las variables. Creamos unos widgets, 2 switches para activar y desactivar las variables booleanas 2 y 3 y 2 deslizadores, 2 sliders con un rango de 0 a 300 que hemos elegido. Y aquí ya observamos cómo activamos las variables booleanas 2 y 3, así como cambiamos el valor de la variable entera y 3 también. Realizando un control remoto desde cualquier lugar con nuestros dispositivos, ya sea un móvil, una tablet u otro ordenador, a distancia, en el que controlamos nuestro PLC. Muy bien, no alargamos aquí el vídeo y terminamos aquí la práctica.